Buen día. Hoy vamos a hablar sobre los factores o las acciones cuando se hace una inspección en los espacios de trabajo. Acción importantísima puesto que nos va a contribuir en la identificación de peligros, amenazas, actos y condiciones inseguras que pueden existir dentro de un espacio de trabajo. Para ello es importante que entendamos que la inspección principalmente la ejecutan personas propias de la instalación o de la organización, si lo podemos llamar así. Entonces el objetivo precisamente es dar a conocer cómo se debe hacer una inspección de manera adecuada en función de los diferentes factores de riesgo que puedan existir en un ambiente de trabajo. Una inspección de seguridad principalmente son acciones llevadas a cabo por personal propio de una organización con la intención principal de detectar actos y condiciones inseguras que nos van a permitir poder recomendar la implementación de medidas necesarias para llevar a cabo en esa organización e intentar disminuir tanto los efectos y consecuencias de estos factores de riesgo. Entonces podemos decir que los objetivos de una inspección, la principal es identificar actos y condiciones inseguras, lo cual va a redundar en la seguridad física de los trabajadores. Segundo, poder determinar necesidades de formación, puesto que si están ocurriendo actos inseguros o hay condiciones inseguras, es porque la gente no sabe cómo actuar. Lo correcto entonces es intentar enseñarles cómo actuar para evitar situaciones que puedan afectar su salud física. Verificar qué procedimientos se están implementando, qué errores se están obviando, qué errores existen o qué pasos se están obviando o qué procedimientos se están llevando a cabo que no están incluidos entre el verdadero procedimiento de trabajo. Corregir cualquier situación insegura por una mala ubicación de un equipo, una mala operación de un equipo, un mal empleo de herramientas o equipos. Obtener información del personal de por qué, cómo y de cuándo se están ejecutando acciones de manera incorrecta que puedan atentar contra la seguridad de la instalación o del personal. Detectar fallas en las normas de prevención. Y por último, detectar condiciones inseguras en el ambiente de trabajo. Y evaluar, por supuesto, la eficacia de las medidas preventivas que fueron implementadas con anterioridad y nos permitan verificar si fueron ejecutadas de manera ineficiente o simplemente no fueron aplicadas. ¿Por qué es importante una inspección? En primera instancia, porque me permite identificar qué cosas incorrectas se están llevando a cabo dentro de la instalación, que me van a permitir al mismo tiempo poder establecer medidas de control, medidas de corrección, conocer qué desviación de la norma se está llevando a cabo para que pudiese incidir en la ocurrencia de un accidente o la presencia de una enfermedad ocupacional. Y al mismo tiempo es el hecho que se están corrigiendo los actos y las condiciones inseguras. Eso también va a permitir la disminución de gastos y costos por accidentes, daños de equipos o afectación del ambiente de trabajo. ¿Cuántos tipos de inspecciones hay? La primera que vamos a reconocer es la inspección intermitente, que es una inspección que se realiza sin previo aviso a intervalos no regulares y que me va a permitir detectar de manera cierta el cumplimiento de normas, reglas o procedimientos. Es una inspección que permite conocer de la real existencia de condiciones o actos inseguros, puesto que la persona no sabe que se va a hacer una inspección. Un segundo tipo de inspección es la inspección periódica, es una inspección programada, conocida por todos el momento y el día que se va a llevar a cabo la inspección y le permite al personal prepararse para esa inspección, lo cual redunda en que de repente no todo lo que se intenta conocer se conozca. Y por último tenemos la inspección especiales, que está dirigida a ser llevada a cabo
porque se obtiene información de que algo está fallando o que es probable que falle por un mal funcionamiento o por una obtención de condiciones anómalas de personal, y se intenta determinar en realidad cuál es la causa que produce esta situación para poder tomar las acciones de corrección. En realidad, ¿qué es lo que se hace en una inspección? En primera instancia, vamos a inspeccionar cómo está organizada la empresa desde el punto de vista de la prevención. Ello implica que debemos conocer si existe un servicio de seguridad y salud laboral, si está debidamente constituido, si se están llevando a cabo las evaluaciones de pre y post empleo, pre y post vacacional y más la evaluación anual, si existe un expediente de salud del trabajador, si se están haciendo las evaluaciones periódicas en la salud, si está el personal que está en ese sistema está debidamente certificado para ello. Una segunda instancia es el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Está constituido, está funcionando, lleva el registro de las actas de reunión, el acta de visita ha sido presentado de manera formal y a tiempo ante el INSACER. Si existe un servicio médico laboral, cómo funciona el servicio, en qué horario atiende y cuáles son las condiciones de atención, se están brindando los servicios de manera adecuada y segura. En cuanto a la capacitación del personal, existe una planificación programada, se te hace la invitación adecuada al personal a tiempo, los cursos que se están dando están adecuados al proceso productivo, al proceso de trabajo, a la formación y capacitación del trabajador de acuerdo a su puesto de trabajo. Si para atender una emergencia existen las brigadas, están constituidas las brigadas de emergencia, tienen el equipamiento, están formadas, están adiestradas, se hacen simulacros, se hacen simulaciones. El sindicato, en cuanto a la Secretaría de Seguridad que existe en el sindicato, tiene alguna vinculación con la empresa, hay alguna instancia dentro de este sindicato que pudiese servir para que mejorar las condiciones de seguridad dentro de la empresa, y cualquier otra circunstancia que tenga que ver con la organización que permita inferir si la empresa o la organización está trabajando de manera organizada en función de la seguridad y salud laboral. Otro estamento que debemos verificar es el medio ambiente de trabajo o las condiciones en las cuales el trabajador desempeña, y para eso es importante conocer en qué condiciones está el local en cuanto a iluminación, ventilación, temperatura, radiaciones, vibraciones, equipamiento, de distribución de los equipos dentro del espacio, facilidad de entrada, facilidad de salida, algún requerimiento para la disposición de equipos semiterminados o terminados, equipamiento para trasladar los equipos de un lado a otro. Todo eso tiene que ver en saber qué dotación tiene el trabajador en cuanto a vestimenta, equipamiento, herramientas, manejo de equipos, cómo es la atmósfera de trabajo desde el punto de vista de las relaciones empleador-subalterno, supervisor-trabajador, trabajador-trabajador, o de repente pueden existir algunas situaciones incómodas de maltrato, acoso laboral, acoso sexual, y eso hay que intentar verificar y corregir. ¿Cómo está la ergonomía? ¿Cuál es la cantidad de iluminación? ¿Cómo está la variación de temperatura? ¿Cómo está la cantidad de polvo que puede existir, que puede afectar? ¿Cómo están las sillas, los muebles, las lámparas? Es importante que lo conozcamos. En cuanto al trabajador, que es el elemento fundamental dentro de la organización, cómo está su ropa de trabajo, cuál es la dotación, reemplazo y sustitución. En cuanto a los factores psicosociales, entre ellos, cómo es atendido por parte del empleador. En cuanto a su equipo de protección personal, si han sido dotados, si han sido sustituidos, reparados, si son adecuados al puesto de trabajo y al proceso de trabajo que tiene cada uno de ellos. Y por último, qué actitudes impropias tiene el trabajador en cuanto a la ejecución de su proceso de trabajo. Otro ambiente que vamos a explicar son los medios que utiliza el trabajador para llevar a cabo. Entonces, cuáles son sus útiles de trabajo, cuál es la materia prima que se utiliza, en qué condiciones se almacena, se transporta y se utiliza, cómo se trasladan los productos intermedios, igual que los productos finales, cómo es la forma de guardarlos, inventariarlos, disponerlos, trasladarlos.
Para una inspección, entonces, debemos cumplir con varios pasos. El primer paso es la etapa de la planificación. Y indica que hay que hacer la previsión de ciertos factores. Uno de ellos son las particularidades generales de la organización. Dónde está ubicada, los límites que tiene al norte, sur, este y oeste, cuál es la misión, visión de la empresa, cómo está organizada principalmente. Entonces, para ello, cuál es el lugar, o sea, qué medidas preventivas hay que tomar en cuenta a la evaluación de riesgo de la zona. De repente es una zona donde hay mucha delincuencia, a qué distancia está alejada de la ciudad, cuáles son los medios de transporte que se emplean, qué tipo de máquinas existen dentro de la empresa que pudiesen afectar la salud de los trabajadores, ponerlo a una situación de peligro, si hay un manual para su operación adecuada, si existe un cartel que indique que el equipo genera algún tipo de riesgo, qué equipos de protección se utilizan para poder este equipo, si tiene alguna parte móvil o están aisladas del resto de la situación, qué sustancias o productos usados, generados, se encuentran dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay algunos productos que son inocuos a la salud y otros muchos productos que pudiesen afectar la seguridad y la salud del trabajador. Y por ello es importante conocer cuál es la hoja de seguridad que tiene ese producto para poder tomar en cuenta las normas de seguridad pertinentes. Cómo está organizado y cuáles son las fases para ejecutar un trabajo. Entonces es cuestión de entender si hay qué tipo de actividades se realizan, cuál es la secuencia de ejecución de esas actividades, si existe una orden de trabajo, si existe una orden de operaciones, si existe una orden de archivamiento. En cuanto a la generación de residuos y desechos, qué materiales se generan que son desechos y son residuos, qué se hace o cómo se disponen esos residuos, a dónde van a tener esos residuos, qué operaciones se llevan a cabo para poder contener o guardar o distribuir o eliminar ese residuo. Toda esa información es bueno irla buscando cuando se hace una inspección. Y por último, o creo que no es la última, qué medidas de seguridad se implementan en cuanto a la instalación, en cuanto a los equipos, en cuanto a los residuos, en cuanto a los desechos. Entonces es necesario conocer qué tipo de medidas de seguridad son necesarias para que el trabajador esté protegido. En cuanto a las medidas de protección, que se está haciendo con el ruido, con la temperatura, con las vibraciones, con los vapores y los gases, porque cada uno de esos elementos es un factor de riesgo que puede afectar la salud del trabajador. Y por último, ¿cuál es la secuencia de ejecución de los trabajos? O sea, ¿cuál es el procedimiento operativo? Porque es importante saber si el trabajo lo está cumpliendo, lo está saltando o está inventando uno de él mismo. Ello implica que hay que conocer cuál es la secuencia, cuál es el orden que se sigue para evitar interferencias y cuáles son los equipos de protección personal que está usando el trabajador o que el empleador le dispone para su uso, de manera que esté debidamente el trabajador. Un segundo paso de la planificación son los planos. Un plano, un croquis de la empresa es importante porque nos permite ubicar en el espacio la diferente distribución de las oficinas o áreas de trabajo, depósitos, talleres, así como las grandes maquinarias que pudiesen de una manera informativa darnos una evaluación, una información de a cuáles riesgos está expuesto el personal y a cuáles riesgos va a estar expuesto el inspector. Ello implica que es importante entonces obtener información de esos grandes equipos, de la empresa en sí, de cuándo se creó, qué producto tenía, qué producto tiene, para de una manera segura poder trabajar dentro de la empresa. Si en alguna oportunidad se hizo una inspección a la empresa, intentar recuperar ese documento para poder conocer qué medidas se implementaron y qué medidas se intentaron implementar en esa oportunidad y a ver si se llevaron a cabo. ¿Qué personas de contacto vamos a tener entre la empresa que nos permitan informarle al resto del personal que se está haciendo una inspección y que al mismo tiempo induzca al trabajador a aportar la información necesaria para la inspección? ¿Cuál es la fecha probable
de esa inspección y cuánto tiempo va a durar, según la experiencia del inspector, se va a llevar a cabo esa inspección. El segundo paso es la preparación de la persona que va a hacer la inspección, y entonces debe hacer las diferentes listas de chequeo para identificar cuestionario o lista de observación. Una hoja de chequeo debe tener 3 etapas. La primera, la identificación, donde van a ir los datos de la persona que está haciendo la inspección, la fecha y la hora, a qué empresa se le está haciendo, qué área de trabajo se está llevando a cabo, qué trabajo se está observando, y los nombres del supervisor y de jefe del trabajo. En la segunda parte de esta lista de chequeo es el cuestionario, donde se van a hacer diferentes preguntas que pueden ser sí, no aplicable, o bueno, malo, regular o deficiente, pero esas listas se van a hacer en función de lo que se espera obtener de esa chequeo. Y la tercera parte de la guía de inspección o de la lista de chequeo sería donde el inspector va a hacer algunas observaciones de acuerdo a los ítems o las dificultades que pueda conseguir durante la inspección. Simplemente es tan solo anotar ahí qué observaciones se va a hacer, para que al final de la inspección el responsable del área tome conocimiento y firme como haber sido informado de esas medidas, de esas anomalías que consiguió en el espacio. Para poder llevar a cabo una adecuada inspección, es conveniente que nos tomemos en cuenta que existen una serie de normas Covenant, donde se establecen algunas pautas para verificar situaciones. En este caso, cómo está identificado, cuáles son los colores que vienen de los diferentes fluidos dentro de una empresa, cuáles son los símbolos y dimensiones de las señales de seguridad, cuáles son las condiciones mínimas para trabajos ejecutados por contrato. O sea, sí, estas son tan solo un átomo de la cantidad de normas que existen para hacer una inspección. En cuanto a la preparación, entonces tenemos que definir cuáles son las áreas críticas dentro del espacio que se va a verificar, para, si es posible, tomar en cuenta los equipos de protección personal a utilizar por parte del inspector. Seleccionar cuáles son las áreas que se van a inspeccionar. Considerar una prueba si hay alguna caldera, algún motor diésel o algún otro equipo que sea necesario probarlo. Entonces considerar cuáles son las pruebas, cuáles son los valores de medición o los patrones de medición que se van a utilizar como comprobación de que está por encima, por debajo de los límites aceptables, y preparar una ruta alternativa de inspección en el caso que el área que fue diseñada no se pueda hacer en el momento que se hace la inspección. Un tercer paso es el equipamiento por parte del inspector. Eso conlleva que debe llevar una ropa adecuada para hacer la inspección, debe ser un casco protector de la cabeza por si acaso hay algunos elementos que puedan caer encima de ellos, los guantes para poder accesar a los diferentes espacios, los lentes para proteger la vista, el protector aditivo, si acaso es un equipo que genere ruido, las botas de seguridad para poder desplazarse de manera segura entre el espacio, si va a trabajar en altura, un arnés de seguridad, un grabador para tomar la información de las entrevistas, la cámara para poder tomar la fotografía del evento, un salvavidas si está en un río, un lago, en el mar, un cordón de vida que va junto con el arnés de seguridad, una radio por si acaso hay más de una persona haciendo la inspección, bueno, puede establecer las comunicaciones entre uno y otro. Si hay espacios donde necesitan gases o vapores, bueno, una máscara, que debe tener también un equipo de autocontenido, y si sospecha que hay gases explosivos o incendiarios, un explosímetro para medir la concentración. Y por último, una linterna, por si acaso debe entrar a un espacio donde haya escasa iluminación. El siguiente paso para la inspección es llevar a cabo la ejecución, que simplemente debe iniciar el día de la visita, el día que está pausada la inspección, hacer una reunión inicial con el contacto, establecer dónde se va a establecer cuáles son las pautas de la inspección, si existe alguna facilidad por parte de la empresa. Por ejemplo, si se va a hacer una inspección en un local que está en una temperatura bajo cero, de repente la empresa tiene un chaquetón para resguardar al inspector de la temperatura. Si se verifican los planos de la empresa y cuál es la ruta que se va a utilizar, y si el área que se va a inspeccionar es un espacio confinado,
verificar que ha sido debidamente ventilado al menos durante 24 horas antes de comenzar la inspección. Llevar a cabo la inspección de acuerdo a la ruta que se había planificado, tomando en cuenta un probable funcionamiento y posibles variaciones en ese espacio geográfico. Ser exhaustivo, no dejar de inspeccionar porque está muy alto, porque está muy bajito, porque está sucio, porque está difícil de alcanzar. Hay que llegar a todos los espacios. Si hacerse acompañado con un responsable, de manera que me permite entrar a espacios de difícil acceso por seguridad, por ejemplo, o porque está la puerta cerrada, o porque de repente las personas no quieran aportar información. Entonces el responsable de área me permite ayuda a la obtención de la información. Intentar seguir el proceso productivo, o sea que la secuencia de la inspección debería ser de acuerdo a cómo avanza el proceso para poder conocer qué está pasando y ir identificando los peligros y amenazas y los factores de riesgo los cuales están expuestos los trabajadores. También hay que checar a las personas, cómo se comportan, qué actitud tienen las personas mientras están haciendo las inspecciones. Seguir las medidas, sugerir alguna en caso de que una situación se vea que es notoria, que está fallando, y sugerir una vez la aplicación de medidas preventivas o correctivas para que ese elemento sea solucionado a brevedad. Una vez que se efectúe la inspección, se hace una reunión final con la persona donde se van a hacer destacar cuáles son los elementos más importantes que se consiguieron. Una vez que se ejecute la inspección, lo siguiente es en la casa o en el sitio de trabajo hacer el análisis de los datos que se recopilaron, intentando hacerlo lo más pronto posible, puesto que a medida que pasa el tiempo se olvidan los datos, hay confusión mental y se puede perder información que va contenida en el informe. Cada vez que se hace cada vez que se redacta las novedades de un espacio, de inmediato ir colocando cuáles son las medidas de prevención o de preparación correctas para corregir esa situación. Si es posible, intentar obtener datos estadísticos sobre lo que se está evaluando para que se vea que hay una investigación debidamente soportada. Una vez que se hace esta recolección de datos, se elabora el reporte, que debe contener primero que nada cuál es el objeto de la inspección, cuáles son las condiciones en las cuales se llevaron a cabo esa inspección, cuáles son las restricciones en caso de que hubiese alguna para no inspeccionar un área en especial, si se llevaron a cabo una prueba, cuál fue el resultado de la misma, y cuáles son las particularidades del informe, que es el recorrido local por local con las medidas que se están sugiriendo para cada espacio o para cada novedad encontrada. Cuáles son las áreas problemáticas y qué recomendación. Y por último, cuál es la probable futura fecha de inspección para verificar que la organización aplicó las recomendaciones sugeridas por el inspector, que es lo que se llama el seguimiento, que yo voy a venir, que va a venir a esta persona a hacer la inspección. Ustedes tienen que hacer un trabajo escrito, donde van a presentar cuál es el objeto de la empresa, cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es la ubicación, con un croquis de la empresa identificando y nombrando los diferentes espacios. Deben colocar al mismo tiempo cuál es la dirección del norte y cuál es la dirección del viento. El otro punto es qué es lo que consiguieron local por local y cuál es la recomendación local por local. Y al final, una recomendación general para que la empresa tenga bien cumplir con su trabajo. Por último, vamos a decir que no harán muy grandes cosas, o sea, mientras uno tenga más miedo en la seguridad, más cosas graves nos puedan pasar. Que tengan buen día.